Hola familia, miren lo que es esta locura que hoy vamos a preparar. Les voy a compartir esta golosina saludable y súper nutritiva para las tardes. Hoy vamos a fabricar en casa unas barritas de coco cremoso y chocolate crocante. Están inspiradas un poco en mi niñez, en unas barritas de coco que yo comía en el Chuy, que las traíamos del Chuy, muy famosas por cierto, algunos se van a acordar, las famosas barritas Eat Coco, esa que mordías crocante y luego como que se derretía en la boca. Estuve haciendo algunas variaciones para que quedaran más crocantitas y no sé, con un toque original. Me gustaron mucho como quedaron, la verdad, pero están inspiradas en esas barritas. Por supuesto, no tienen ninguna de esas porquerías que le ponen a las barritas industriales a lo que hacen con esos productos que ni sabemos lo que tienen. No tiene harinas, no tiene azúcar refinada y tiene todo ingredientes que nos nutren y nos hacen bien. Así que no es solo una golosina, es combustible premium para tu cuerpo y para tu cerebro. Prepárate, ponete cómodo y ahí vamos. Antes de ir a la cocina quiero que entiendas por qué comer esto te hace bien desde un punto de vista biológico. Cuando consumís un dulce ultraprocesado industrial, tu cuerpo recibe azúcar refinada que inflama tus intestinos y te genera un pico de glucosa muy alto. A los 20 minutos tu insulina sube y luego tu azúcar cae en picada. Te da sueño, pesadez y más ansiedad y ganas de comer y comer este tipo de golosinas. Esta barrita funciona exactamente al revés. Científicamente está diseñada bajo el concepto de densidad nutricional y grasas inteligentes. Por eso lo que vas a sentir al comerlo es esto: claridad mental inmediata. Tu cerebro es mayormente grasa. Al darle grasa de cadena media, encendes tus mitocondrias, las centrales, las de energía de tus células. Y por eso, chao niebla mental. Es un apagador de ansiedad real. El cerebro busca siempre el azúcar porque busca energía rápida. Cuando le das esta combinación de coco, almendras, cacao, nueces, el cuerpo registra saciedad real en el hipotálamo y esa señal de hambre compulsiva se apaga. Protección intestinal. No tiene aditivos ni gomas artificiales que destruyan tu microbiota. Es un bálsamo de digestión ligera. Pero antes de ir a la receta, desmenucemos la medicina que hay en cada ingrediente que vamos a utilizar. El coco rallado y el aceite de coco son ricos en ácido láurico y triglicéridos de cadena media, MCT. Estas grasas no pasan por el hígado para ser almacenadas, van directo a convertirse en energía para tus músculos y tu mente. Las almendras, nuestra base para hacer la crema. Aporta vitamina E, antioxidantes que son para la juventud de la piel, calcio vegetal, proteínas para que la digestión sea pausada, sea perfecta. La miel pura aporta enzimas vivas, energía limpia, que al estar combinada con la fibra del coco y la grasa de la almendra, se absorbe de forma lenta sin alterar tu páncreas. Cacao de 70% o más, puedes usar de 80% también. Trae flavonoides para proteger el corazón y triptófano, el aminoácido que tu cuerpo utiliza para fabricar serotonina, que ya sabemos que es una hormona que nos sirve para estar en calma, que nos trae buen humor. Las nueces y el maní salado que vamos a utilizar para coronar estas barritas nos aportan omega 3, que son excelentes para nuestras neuronas. Y, aunque no lo crean, el maní salado por fuera cumple una función científica clave: el choque del sodio, de la sal, con lo dulce. Rompe el circuito de adicción del paladar y realza los sabores de una manera que nos vuela la cabeza. Vamos a la receta. Para esta receta vamos a utilizar 90 gramos de semillas de almendras. Y podemos hacer dos formas. Una es dejarlo en remojo la noche anterior y utilizarlas ya activadas y blanditas. Incluso le podemos sacar la cáscara si gustan. Pero en este caso yo voy a hacer una receta con lo que hemos comprado en el día. Y también vamos a utilizar la cáscara para aprovechar la fibra. Así que tenemos 90 gramos de almendras que son media taza. La vamos a licuar y las vamos a hacer harina. A esta harina que hemos hecho aquí le vamos a agregar 2 cucharadas de aceite de coco. Yo lo que hice, como ahora está muy frío, es ponerlo en agua caliente para ablandarlo un poquito. Y vamos a agregar 2 cucharadas.
Como vieron, son 2 cucharadas generosas porque esto le va a dar como la consistencia. Lo que estamos haciendo acá es formando la cremita de adentro de este bombón tan famoso, pero sin hacerlo con leche condensada o con cremas de coco industriales, sino que vamos a hacer como una cremita casera que tiene buen aporte nutricional. Y ahora le vamos a agregar agua caliente, pero vamos a hacerlo de a poco. Primero le agregamos 3. 1, 2. Muy bien. Bueno, y ahora le vamos a agregar miel orgánica. En lo posible que sea orgánica, que no tenga azúcar agregada, sino que sea de un productor local, que sepamos que lo que vamos a comer es miel. Y de estas le vamos a poner 2 cucharadas. He leído comentarios a veces que dicen que la miel orgánica no se cristaliza. Ese es un gran error. Sí, ese es uno de los datos de que es una buena miel, que justamente se cristaliza. Dos cucharadas soperas de miel. Y ahora lo licuamos todo junto. En un bol ahora vamos a poner unos 170 gramos de coco, que son 1,5 tazas. Como ven, este coco, ¿ven? Tiene esto como que se hacen bolitas. Eso es una muy buena señal de que es buen coco, porque ahora últimamente, al menos acá en Argentina, nos están vendiendo un coco que ya ha sido exprimido, ya le han sacado el aceite, entonces un coco seco que uno después no puede hacer nada, que realmente carece de su poder nutricional, ¿no? Ustedes van a ver que este coco se puede, como ven, que es como que se junta. Eso quiere decir que tiene aceite. Aparte van a tener un muy buen aroma a coco. Ahora vamos a sacar lo que hemos preparado. Bueno, esto que preparamos ahora lo vertimos arriba del coco. Bueno, y vamos mezclando con paciencia, porque acá vamos a ver si necesita un poco más de agua. Entonces, para eso yo lo que voy haciendo es mezclando así. Y una vez que más o menos cubrí todo con el coco, que ya no me voy a enchastrar tanto, con manos limpias, por supuesto, bien limpitas, empiezo a mezclar la pasta. Y voy mezclando y no agrego agua hasta estar seguro, porque lo que tiene el coco, ¿sí?, que va hidratándose a medida que vamos mezclando, pero no se hidrata al instante, le va costando un poquito. Entonces, si le agregamos muy de golpe agua, nos podemos pasar. ¿Ven? Cuando ya notamos que podemos hacer esto y que queda armadito, es porque ya está perfecto de agua. Perfecto. Muy bien. Bueno, ahora lo hacemos como medio compactito así. Y así como está, lo vamos a llevar a la heladera por unos 15-20 minutos para que el aceite de coco tome cuerpo. Mientras tanto, vamos a ir picando el chocolate que vamos a usar para hacer la cobertura. Acá tenemos 150 gramos de chocolate 70% que lo voy a picar. Pero también vayan apartando un puñado de maní salado y un puñado de nueces. Estos son aproximadamente 20 gramos que lo vamos a picar chiquito y se lo vamos a tirar por arriba. Le va a dar un toque increíble, sobre todo por el maní salado. Bueno, acá ya tenemos 150 gramos de chocolate 70% picadito y lo dejamos apartado para ir a hacer el baño María. Pero primero vamos a armar las barritas, que ya se completaron los 15 minutos de que estén en la heladera. Bueno, acá ya estuvo en la heladera y van a ver que es una vez más compacta. Entonces nos va a permitir hacer las barritas. Y eso la hacen el tamaño que ustedes gusten.
Ver para que queden todas más o menos parejitas. Esto es un papel manteca o papel panadería que nos ayuda para darle la formita. Me quedan más larguitas. Bueno, me gustan más así. Ahora las voy a hacer todas así. Me gustaron más así. Y estas dos últimas, un poquito más pequeñitas apenas, pero qué bonitas. A esto le voy a poner una tablita por abajo y lo voy a llevar unos minutitos más a la heladera mientras voy haciendo el baño María del chocolate. Antes de bañar las barritas, vamos a picar los 2 puñaditos de nueces y maní salado. Así ya lo dejamos preparado porque luego hay que trabajar un poco rápido cuando el chocolate está caliente. Ahí ya está, es como para tirarle una lluviecita por arriba. Ahí comienza a derretirse, despacito. Nunca se pasen de calor para que no se les queme el chocolate. Si el agua empieza a hervir, tienen que apagar rapidísimo. Ahí ya está completamente derretido. Le vamos a agregar así, un poquitito de aceite de coco. Ahí. Esto va a hacer que quede un poquito más ligero. Bueno, ya tenemos el equipo completo. Acá el chocolate y acá las barritas. Y acá para secar, hacemos una barrita. Le damos la vueltita, que chorree un poquitín y ahí, y le tiramos por arriba eso. Y luego, si ustedes quieren, pueden hacerle como tiritas de chocolate por arriba. Y le pueden tirar una segunda capa. Bueno, y si son así requecheros como yo, le pongo pasas de uvas al resto de chocolate que me queda porque me da pena tirar. Entonces me quedan unas pasitas de uva con chocolate. No se tira nada. Ahí. Esto que sobra, miren, todo esto está impecable, limpito, cayó en el papel. Acá. ¡Charán! No se tira nada, no saben lo rico que queda esto. Estas después que se van secando, las pones en la heladera un ratito, quedan bárbaras. Acá están listas, ya las sacamos de la heladera y les puse una blonda y vieron que quedan bien compactitas. Una belleza. Y ahora la parte fea de todo video, que es probar esto. A ver qué tal quedó. Estrellitas, angelitos. La verdad me quedó muy parecido al It Coco y es una versión saludable. Miren, a ver si se puede ver ese relleno cremoso. Delicioso. Bueno, sigo. ¿Cómo y cuánto les recomiendo comer
para que sea un beneficio y no un exceso. Como esto es un alimento real y concentrado, lo ideal es comerse media barrita en el día o una barrita pequeña, depende el tamaño que les haya salido. Media barrita de las que hicimos, por ejemplo, o una de las barritas pequeñas es suficiente. ¿Cuáles son los momentos estratégicos del día para comerla? El ideal para mí siempre va a ser comer un dulce luego del almuerzo y que el almuerzo tenga buena cantidad de proteína, grasas y verdura. Por supuesto, que sea un almuerzo real. No estoy hablando de almorzar una pizza y comerte después una barrita, que sería detonante, sino comer un buen almuerzo con proteína, con grasa y con verduras, por ejemplo, y luego sí, te comes media barrita después de almorzar. También es ideal para cuando sentís que tu energía flaquea a la tarde, que el cerebro te pide mucho dulce. En estos momentos es ideal comer algo así, porque al darte el gusto de lo dulce y todo lo que les expliqué anteriormente, les va a dar saciedad y con muy poquito se van a sentir saciados y también va a cumplir ese antojito por lo dulce, siendo que no dejamos de nutrirnos. O sea, es ideal antes que comerte un paquete de galletitas, antes de comerte una barrita de esas de supermercado que las rellenan con no sabemos qué y el chocolate es más grasa que el chocolate y más azúcar y grasa que el chocolate. Al suplantarlos por este tipo de alimentos, ahí realmente es donde encontramos su beneficio, porque al tener grasas saludables, al tener proteínas, van a sostener esa energía en el día y no vas a recibir esos picos tan violentos que generan los productos ultraprocesados o aquellos que no sabemos ni nombrar lo que tienen dentro. Otro momento ideal para comerlo es antes de ir a hacer ejercicio. Comerte un pedacito antes de ir, por ejemplo, a correr, a caminar, a hacer un poco de ejercicio. Es fantástico. Los azúcares de la miel y la grasa del coco son el combustible perfecto que tus músculos van a quemar al instante, mejorando tu rendimiento físico. A veces comer sano no tiene por qué ser aburrido y un sacrificio. Podemos darnos gustos si realmente no estamos enfermos, no tenemos que hacer tratamientos. Si queremos comer mejor, en vez de comprar esas cosas que realmente ya ni sabor tienen, las que compramos en los supermercados y almacenes, las golosinas que podemos conseguir ahí, podemos hacernos golosinas con alimentos reales que nos nutran. Entonces realmente nuestro cuerpo no necesita comerse un paquete entero o 7 barritas para quedarse satisfecho, porque va a comer un poquito y se va a sentir no solo satisfecho, sino que feliz, porque el cacao y todo esto nos ayuda mucho con las serotoninas, así que va a cumplir su doble función. Hacer estas barritas en casa, compartirlos con los chicos, con los más pequeños, con la familia, tiene algo mágico, lo que da el hogar, cocinar en casa. Si las haces, contame en los comentarios si no superan cualquier golosina comprada. Como siempre, te invito a suscribirte al canal, a dejar un dedito arriba si este video te gustó y a que lo compartas. Mi nombre es Danay Aguilar y si te gustaría profundizar en tu conexión cuerpo, mente y espíritu, te espero en mi otro canal, Portal Coherencia. Te dejo una tarjetita por acá para que puedas ir a conocerlo. Y te invito a que veas mi anterior video de golosinas saludables, de cómo hacer una barrita, que te voy a dejar por acá, es la barra que hicimos la semana pasada, y también te voy a dejar por acá la versión en bombones que queda exquisita. Espero que les haya gustado tanto como a mí este video. Nos vemos en la próxima. Chao.